Buenas noches, hermanos. Aquí reunidos de nuevo, gracias al Señor. Vamos a seguir con el estudio Las intenciones del corazón. Déjenme saber si ven la pantalla grande. ¿Sí la ven? Sí, Douglas, Sí, sí se ve todavía. la vemos. Buenísimo. Entonces, miren, se recuerdan que iniciamos hace ya un par de semanas con este tema, las intenciones del corazón, y nuestro versículo base. Hoy tenemos lector designado. Por favor, Paquito, léenos otra vez el versículo base, que es Hebreos 4:12, por favor. ¿Cómo está mi vida? Muy bien. Hebreos 4:12. ¿Se acuerdan que comenzamos por ahí? Ese es nuestro versículo base. Ok. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y se recuerdan que ahí escudriñamos, ahí separamos, ahí lo que hicimos la semana pasada es escudriñar y separar este versículo, que aquí se los puse. Vamos a hacer un repaso rapidito. Pues decíamos que la palabra de Dios es viva. Viva es sao, la palabra en griego, y es agua viva, poder vital, vigorosa, rápida o ágil, fresca. Eficaz, que también quiere decir poderosa. Así lo traduce la King James. Es activa, es efectiva. Y también decíamos que es cortante, que quiere decir también penetrante. Y veíamos que también dice partir, que quiere decir separar en pedazos, dividir. Y aquí vamos viendo un poco esa figura que hablábamos la semana pasada, de cómo la palabra nos separa, nos parte. Y se recordarán que también lo comentamos, que es una figura de un sacrificio. ¿Se acuerdan que el sacerdote tenía que partir el animal y separarlo? Pues es una figura de lo que vamos a ver hoy, que es una figura de un sacrificio. Y dice que parte el alma. Ese es nuestro aliento de vida, el corazón, nuestra mente, el área esa donde razonamos, empezamos a tomar esas ideas, pensamientos, etc. Y también parte el espíritu, o en griego es neuma, en hebreo es ruach. Ese es el neuma, el aliento, el soplo, ese aliento de vida que el Señor nos dio. Y dice que parte el alma, el espíritu, las coyunturas, o sea, las articulaciones, lo que une una cosa con otra. Y los tuétanos, que es la médula, lo más profundo de los huesos. Y seguimos estudiando ese versículo y dice, y discierne. Y esa es la palabra que estudiamos la semana pasada, ¿se recuerda? Discierne, ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Y estudiamos estas palabras. Pensamientos, vamos a estudiar después la discernir, pero pensamientos son las consideraciones, deliberaciones, y hay otras traducciones, pero también las intenciones, estudiamos esa palabra, quiere decir entendimiento moral o la mente, y del corazón. El corazón, pues, no es el órgano en sí, sino que es lo que se refiere a los pensamientos o los sentimientos. Y la King James decíamos que discierne, la palabra como la escriben ahí, dice, es un discernador, o sea, la palabra de Dios es un discernidor que de nuestros pensamientos y de las intenciones de nuestro corazón. Y eso es lo que estamos estudiando. Y estudiamos algunas palabras. Se recuerdan que estudiamos discernir. Hay dos palabras que habíamos introducido. Primero es yadá, que quiere decir introducción, descubrir, comprender, declarar, enseñar. Declarar es bien importante, hermanos, porque ya lo vimos antes, pero declarar es lo que también una vez tenemos esa instrucción, declaramos cosas. Conocer, entender, eso es lo que quiere decir, entre otras traducciones, pero eso quiere decir esta palabra yadá. Y la otra es shama, quiere decir que es discernir, pero que es escuchar inteligentemente, dar oído, considerar, percibir o entender, declarar, proclamar, hacer ruido, decir. Aquí es bien importante y tal vez voy a resaltar esta parte, declarar y proclamar. Ahí van a ver por qué. Después dice obedecer y ser testigo o testigo. Y pues
ya veíamos y regresamos a Génesis y ahí veíamos qué es lo que había pasado en Edén, cómo el hombre le hizo caso a la serpiente, a pesar de que el Señor ya le había dicho que podía comer de todo árbol, pero no del árbol del conocimiento y del bien y el mal. Y aquí estudiamos algunas palabras, por ejemplo, conocimiento. Hablábamos que esa palabra es dad, y dad quiere decir conocimiento, estatuto, saber desprevenido, percepción, habilidad, discernimiento también, comprensión a sabiduría. Y decíamos que la raíz de esta palabra es yada. Y se recuerdan que el hermano Geraldo nos explicó cómo es que se formaba una raíz. Y para como comentario ahí en el grupo del chat, él mandó un resumen de cómo es que se forman de dónde vienen las raíces y cómo se manejan en el hebreo. Entonces ahí van a tener ustedes una explicación muy, muy bonita. Y más adelante creo que vamos a tener que hacer una cápsulas de hebreo, ¿verdad, hermano Geraldo? Entonces ahí lo van a ver en el chat del grupo. Pero la raíz de esta palabra dad es yada. Y yada pues ya lo vimos que quiere decir. Estudiábamos ya en el Génesis 3, que es donde la serpiente se acerca con la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y ahí vimos cómo la mujer empieza una conversación que nunca debería haber tenido, o si la hubiera tenido, no tuvo la palabra o el conocimiento o el entendimiento o el entrenamiento que debería de haber tenido para poder enfrentar a la serpiente. Entonces no tenía esa estatura. Y ahí fue donde cometió varios errores y la serpiente lo detectó. Y dice, y entonces la serpiente le dijo, no moriréis, la mentira. Pero después le dijo una verdad. Mas sabe Dios, Yadá, que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, Elohim, como dioses en minúscula, sabiendo otra vez Yadá el bien y el mal. Y esto es bien importante. ¿Por qué Yadá es importante? Saber no solo, acuérdense que Yadá no quiere decir solo saber, sino quiere decir entendimiento, declarar, y eso es lo que estamos viendo hoy en el mundo, que hoy las gentes están declarando qué es lo bueno y qué es lo malo. Por supuesto, contrario a lo que dice Dios según su ley moral, lo que es bueno y malo. Y por eso estamos al revés. El mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Eso es lo que está al revés en el mundo hoy. Vamos rápido, hermanos, porque es un resumen. Luego, la mujer comió, fueron abiertos los ojos y viene el Señor y vieron que estaban paseándose en el huerto y vean acá, y en Génesis 3:8 dicen, y oyeron la voz de Jehová, Shama, esa es la otra palabra, que se paseaba en el huerto, al aire, Ruach, espíritu del día, y Adán y su esposa se escondieron, se pusieron en lo secreto de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y esta pregunta es muy importante, hermanos. Y decíamos que esta pregunta, la palabra ¿dónde? También se puede traducir, ¿cómo estás tú? Y si ustedes ven en el antiguo, en el antiguo hebreo, también se podría traducir ¿qué camino, en qué camino estás tú? Eso se podría también decir. Eso quiere decir también esa palabra, como diciendo qué camino has tomado o en qué camino estás. Así se podría también traducir esta expresión o esta pregunta. Y dice, y él respondió, oí, Shama. Ahí, ¿qué es lo que está pasando? Cuando oyó la voz de Dios, y en otros estudios, pues incluso me acuerdo que Chespi enseñó que la voz de Dios es lo que nos marca, es el Señor Jesucristo, es el verbo que oyeron Adán y Eva, oyeron a Jesús que se paseaba en el huerto. Dice, oímos, ahí discernieron ya en pecado, ya corrompido su discernimiento. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, yaré, temor reverente. O sea, antes no tenían este temor reverente. Cuando ya habían comido del árbol, tuvieron miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y esta palabra es bien importante porque es Jabá o Shabá, no sé cómo se pronunciará en hebreo. Pero dice hacerlo secreto o hacer secretamente. ¿Qué fue lo que pasó acá, hermanos? Más adelante, hoy vamos a ver
que lo que pasó fue que ellos, cuando oyeron al Señor Jesucristo, lo que hicieron es llevar sus pensamientos, su razonamiento, su discernimiento a lo secreto. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué es lo que pasó? Según ellos, como hicieron algo que no debían de haber hecho, hicieron secretamente y llevaron sus pensamientos a lo secreto, pensando en que Dios no los iba a ver. Pero Dios, vamos a ver más adelante, Dios lo ve todo y no hay nada que quede oculto delante de Dios. Pero la intención de ellos ahora es ir a lo secreto y esa es la naturaleza, hermano, que nosotros heredamos desde ese entonces y es lo que el mundo tiene hoy y de ahí venimos nosotros. Por supuesto, el Señor ya ha hecho una obra, pero hoy vamos a verlo más claramente. Y pues al final vimos la caída y cómo el Señor, Dios confirma lo que la serpiente le dijo a Adán y Eva. Y Jehová, Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas y pieles y los vistió. Antes no estaban vestidos. ¿Por qué? Porque ya nos enseñaron en la iglesia que de ellos mismos resplandecía luz de la cual no necesitaban vestidos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis así vamos a terminar y el pastor Carlos nos lo ha enseñado. ¿Cómo sabemos que así era? Porque así el Señor nos va a dar esas vestiduras limpias y resplandecientes en nuestro estado original. Entonces, así esas vestiduras de resplandecientes las cubría, no necesitaban ropa, sino que tenían esa luz interna. Y dice en el 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es, y esto es interesante, esto se los agregué yo para este estudio. Esta es la palabra es Hayá. No sé si se recuerdan que estudiamos esta palabra cuando estudiábamos al rey Ezequías, cuando él se pegó a Dios y Dios dice es o estuvo o está, Hayá. Quiere decir llegó a ser, se volvió, se convirtió, llegó a ser realidad. Llegó a ser como uno de nosotros, Elohim, sabiendo Yadá, discernimiento, discernir el bien y el mal. La única diferencia es que ahora no es según la ley moral de Dios, sino que es según la ley y la naturaleza de la serpiente. Esa fue la naturaleza que ellos optaron. Por eso es que ahora ellos empiezan a declarar o a discernir diferente a como el Señor lo dice o discierne según su ley moral. Entonces aquí les dijo, ya no van a tomar el árbol de la vida para siempre. O sea, ya tenían vida eterna ahí en Edén. Y lo sacó de huerto. ¿Ya? Y ya no pudieron acercarse al árbol de la vida, que en este caso es el Señor Jesús. Eso pues ya lo vimos. Ahora, hermanos, vamos a ver esa parte. ¿Qué es lo que Dios va a juzgar? Y tal vez voy a regresar acá antes de entrar a esto. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver que todo esto que pasó, ese secreto a donde se fueron a meter o llevaron sus pensamientos, el hombre, eso es lo que el Señor va a juzgar hoy. El Señor va a juzgar nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Y más adelante, no creo que vaya a ser hoy, vamos a ver y estudiar, y lo vamos a ver en la palabra, cómo el Señor se basa no en ver o ver nuestros pensamientos, sino que oír lo que nuestros pensamientos hablan y dicen. Porque no es necesario que nosotros emitamos la voz que estoy diciendo en este momento para que Dios ya sepa o oiga qué es lo que nuestra mente está pensando. Y vean lo que pongan atención a lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que Dios oye lo que hablan nuestros pensamientos. Y eso lo vamos a ver hoy. Entonces, hubo un pecado. Y ahora ese pecado tiene que ser redimido. ¿Cómo era? Aquí es una pregunta. ¿Cómo era que el pueblo de Israel hacía para redimir sus pecados? ¿A quién acudía el pueblo de Israel para redimirse de los pecados? Y es una pregunta que les quiero hacer. ¿Quiénes eran los encargados de tratar los pecados del pueblo de Israel? A ver. El sacerdote. El sacerdote, ok. ¿Alguien Entonces, levantó la mano? perdón, ¿quién levantó la mano? Yo también, Douglas. Ay, perdón. Ahí está Chofo, bueno, está Chofo, no te No había. quería interrumpir.
No, ahí solo una pregunta. Uno, qué chilera la presentación. Está bien bonita. Y la otra que te iba a decir, si podías repetir esa palabra que significaba hacerlo secretamente, es que ya no alcancé a Ah, verla. voy de Ajá. regreso, pues. Gracias, Chofo. Voy de regreso. Vamos a ver si puedo ir acá. Aquí está, mira. Bueno, aquí creo que antes también se puede. Aquí está. En Génesis 3:10 dice, él respondió, este es Adán, oí, Shammah, tu voz en el huerto y tuve miedo. Ese es temor reverente, yaré, porque estaba desnudo y me escondí. Esta palabra es Jabá y quiere decir hacerlo secreto o hacer secretamente. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? El hombre hizo su secreto, ¿sí? Y por eso es que, ¿se acuerdan cuando estudiamos el secreto de Dios? También decíamos que nosotros tenemos nuestro secreto, que es donde tenemos que permitir que el Señor entre. Esa es la palabra, Chofo. No sé si eso era lo que querías ver. Sí, ya entendí. O sea, cabal como él empezó a crear sus tinieblas, ¿no? Exactamente, Faltaba, ¿no? exactamente. Entonces, cuando este pecado, hermanos, necesita ser redimido. Y en el plan de Dios, en el plan perfecto de Dios, tenía que haber un sacerdote para poder redimir estos pecados. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el sacerdocio del Señor Jesucristo. Y aquí voy a pedirle a nuestro lector designado que me ayude. Vamos a leer bastante hoy, hermanos, pero vamos a Romanos 1, por favor. Y Paquito, necesito que me ayudes a leer Romanos 1. Vamos a leer del 16 al 32. Y te voy a pedir que si de repente te voy a detener y vamos a hacer unas pausas y vamos a hacer algunos comentarios. Ayúdame a leer Romanos 1, del 16 al 32. Y vean, aquí lo que vamos a ver en este momento es como que más información de lo que pasó en Edén. ¿Qué fue el resultado del pecado de Adán y Eva? Y van a ver qué impresionante es la palabra y van a ver con más amplitud el resultado o lo que estamos viviendo hoy a raíz del pecado de Adán y Eva en Edén. Entonces, ayúdame, Paquito. Empecemos, si querés, léete. Empecemos del 16. No, dale. 1:16, ¿verdad? Sí, uno, o sea, es que hagámoslo hagámoslo ahorita hasta el 20, por favor. Del 16 al 20, por favor. Muy bien. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, Aquí, porque la ira de Dios. perdón, Paquito, aquí hagamos una pausa, perdón. Aquí, hermanos, vamos a ver que es por la fe que también nosotros vamos a encontrar la salvación de nuestros pecados. Es por fe. Y por fe es que vivimos. El justo, el que ya es justo, el justificado, es por fe. Amén. Seguí, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Entonces aquí la palabra importante, hermanos. Aquí en el 20 dice, siendo entendidas. Esa es otra palabra que tiene que ver con el discernimiento. Ahí cuando vemos la naturaleza, la creación de Dios, ahí el Señor nos explica lo bueno y lo malo, la diferencia entre lo bueno y lo malo, la mentira y la verdad. Y hoy estamos viendo que el mundo quiere cambiar la verdad por una mentira. ¿Qué es esto? El mejor ejemplo. Yo nací mujer, no, ahora yo quiero hacer otra cosa. Yo quiero cambiar esa verdad por cualquier cosa según mi entendimiento. ¿Me explico? Eso es lo que estamos viendo hoy en el mundo, hermano, a todo color. Y lo estamos viendo nosotros, con nuestros ojos. Amén. Seguí, porfa, Paquito, del 21. Ok. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Aquí, otra vez paremos. Este es el secreto que se generó en Edén, cuando hicieron los secretos. ¿Por qué? Porque el razonamiento fue envanecido, fue vaciado de verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se entenebreció. Ahí lo que decía Chofo, perdón. Se metieron a las tinieblas, hubo tinieblas. Y vamos a ver, hermanos, que esas tinieblas no son del diablo, sino que Dios las puso. Puso una cortina, tinieblas. Por supuesto que el diablo se robó parte de esas tinieblas y las corrompió, pero las tinieblas no son del diablo. Las tinieblas son de Dios y le pertenecen a Dios. Son creación de Dios. Amén. Sigamos, porfa. Amén. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Por esto Dios... Paremos ahí, Paquito, disculpa. No hay pena. Lo estamos viendo, hermanos, ¿verdad? Es impresionante cómo aquí nos está explicando con más detalle, con más amplitud, qué fue lo que pasó en Edén. No sé si lo ven. O sea, aquí nos está explicando cuál es la naturaleza del ser humano. Y de ahí venimos, hermanos. Te los tengo que decir, de ahí venimos. Y seguramente el Señor ya ha hecho obra en nosotros, pero aún quedan rescoldos, rezagos, y hay cosas ahí que todavía con las que tenemos que lidiar todos los días. Y por eso estamos estudiando esto. Bendita la palabra de Dios que nos hace ver estas cosas. Esto es verdad. Mentira sería que les dijéramos, no, hermanos, aquí todos bien, todos podemos y todos para adelante, y tú puedes y tú vas a salir. No, hermanos, de ahí venimos. Sigamos, porfa, Paquito. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amén. Ahí solo un comentario, Paquito. Aquí les puse en la presentación el listadito, hermanos. El listadito de esa naturaleza. O sea, ahí tenemos para divertirnos, hermanos. Ahí, miren, yo sí, bueno, vamos a ver en cuál, tal vez no le pego ni una, pero sí, hermanos, lamentablemente sí le pego a varias y a muchas. Y con esas tengo que lidiar todos los días. Pero vamos a ver más adelante que ese es el resultado no solo de nuestras obras, es el resultado de nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de leer? Los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? Son dignos de muerte. Amén. Entonces, si nosotros estamos o nos identificamos con alguna de esas, por mínima que sea, somos dignos de muerte. Eso ya lo sabemos, hermanos. Por eso vino el Señor Jesucristo, a salvarnos, salvar lo que se había perdido, lo que estaba muerto, a darle vida. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, hermanos. Pero vamos a ver cómo funciona eso, de cómo podemos cambiar estos pensamientos
a los pensamientos del Señor. Y para eso necesitamos un sacerdote. Amén. Sigamos, Pajito, por favor. Ah, perdón, aquí terminaste, ¿verdad? Hasta el... Sí. Perfecto. Entonces, vean, vamos a ver. Ahora, léeme sigamos en el capítulo 2 hasta el 16, por favor. Muy bien. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí paremos, Mira, Pajito, perdón. Aquí, miren, hermanos, aquí es bien importante lo que acabamos de leer. En el 5 dice, por la dureza de qué y por tu corazón no arrepentido. Y aquí estábamos estudiando que el corazón también quiere decir mente. Entonces, todas estas obras es el resultado del razonamiento, de lo que pensamos y lo que razonamos en nuestro corazón, que es básicamente nuestra mente. Entonces, vean, hermanos, a veces uno no entiende, y miren lo que dice el 4, perdón, y menospreciáis las riquezas de su benignidad. O sea, a veces no queremos, despreciamos o menospreciamos que Dios es bueno y no queremos aceptar la benevolencia de su corazón al presentarnos su salvación, porque aún nos queremos justificar. Y eso a veces, hermanos, nos pasa, a mí me pasa, porque yo no me tengo que arrepentir de nada, porque me empiezo a autojustificar. Y ahí es donde empezamos a entrar en ese conflicto, en esa guerra que hay entre nuestro ser que aún quiere gobernar contra Dios, contra la ley moral de Dios. Y ahí esa es nuestra guerra constante. Y el diablo, como nos enseñó el pastor, si ya nos sacó de Egipto, el diablo anda atrás de nosotros. El dragón anda atrás de nosotros porque nos quiere capturar. Y si nos captura, nos va a volver a engullir y nos va a meter en esa esclavitud. Y vean, el pastor ayer enseñó, el último día enseñó que el dragón nos busca. Ustedes no se imaginan esa palabra, la misma palabra que nosotros estuvimos estudiando cuando Ezequías salió a buscar al Señor, porque buscó al Señor. El diablo también nos busca y nos va a buscar intensamente hasta capturarnos. Es lo mismo que tenía que hacer la amada cuando salió a perseguir a su amado, a capturar, a perseguir a su amado. Entonces nosotros tenemos que capturar, seguir al Señor para que el diablo no nos capture, porque ya el Señor nos liberó de eso. Pero viene el dragón atrás, queriéndonos devorar, nos quiere volver a capturar. Pero a veces lo hacemos, ¿cómo? Menospreciando la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios. Ignorando que su benignidad, vean esto, te guía al arrepentimiento. Este verso, hermanos, es el inicio de cómo podemos nosotros empezar a entender que nuestros pensamientos tienen que ser corregidos, tienen que ser cambiados. O sea, yo la pregunta que le decía al Señor, pero yo puedo cambiar mis pensamientos y esa es mi naturaleza pecaminosa. Yo me puedo arrepentir de lo que estoy pensando. Sí, sí se puede, hermanos. Sí se puede, yo se los voy a demostrar, no sé si hoy o más tarde, la próxima semana. Sí se puede. Podemos nosotros entregar esos pensamientos al Señor, esas intenciones del corazón. Amén. Y lo primero que tenemos que entender es no despreciar la bondad de Dios, la misericordia de Dios. La longanimidad quiere decir lo extenso que es su misericordia. Y Chofo nos enseñó de su misericordia. Lo enorme, lo extenso que es eterna. Entonces, hermanos, podemos llegar confiados a decirle, Señor, mira lo que acabo de pensar. Señor, perdón. Yo lo hago a cada rato, hermano. Yo estoy diciendo, Señor, ayúdame a cambiar estos pensamientos.
Y ahí vamos a ver cómo los vamos a lograr cambiar, o que el Señor logre cambiar. Amén. Sigamos, Paquito, por favor. Entonces, perdón, antes de continuar, no sé si hay algún comentario o pregunta. ¿Hasta aquí vamos bien? Vémosle, pues. Si querés, Paquito, seguir desde el 5 en adelante. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que no son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Hasta el 16, ¿verdad? Está ahí, mi hermano. Ahí estamos. Bueno, hermanos, ahí está. ¿Qué es lo que va a juzgar el Señor? En el día en que Dios dice, ¿juzgará qué? Por Jesucristo. ¿Qué va a juzgar? A ver, ¿qué leímos? Los secretos. Los secretos. Miren, hermanos, esos son nuestros pensamientos, esas son las intenciones de nuestro corazón. Y eso es lo que hizo Adán, ir a lo secreto. Y eso es lo que va a juzgar el Señor. El Señor Jesucristo juzgará los secretos de los hombres conforme a el Evangelio, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si el hombre, el ser humano, menosprecia la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios, por ese evangelio de salvación van a ser juzgados los secretos de los hombres. Hermanos, ahí están nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Ahí lo vamos a ver más adelante. Pero estamos claros, vamos a ser juzgados por esos secretos que están aquí adentro, por lo que pensamos. Amén. Entonces, no se me asusten. Para eso tenemos un sacerdote. Amén. Entonces, vean, vamos a ver aquí, Paquito, léeme segunda Romanos 2, 28 y 29, por favor. Ok. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos circuncidar nuestro corazón. Ahí está nuestro razonamiento. Ahora, si alguien es honesto, y por eso es que necesitamos al sacerdote, no, el sacerdote es el que circuncidaba, ¿sí? Y el sacerdote es el que necesitamos para circuncidar nuestro corazón. Amén. Él es el que nos tiene que quitar el prepucio de nuestro corazón. Amén. Necesitamos al sacerdote. ¿Sí? Vamos bien hasta acá. Si hay alguna pregunta o algún comentario, bienvenido, por favor. Vamos a ver. Ahora, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Alguien a preguntar? ¿Puedo preguntar algo? Sí, hermano. Es que, digamos, pero digamos, yo he entendido también que
como las profundidades de la mente o del corazón de uno, también es como el territorio favorito del diablo, ¿verdad? Porque todo lo que está en oscuridad es cabal donde le gusta al diablo moverse y hablarle a uno, y es ahí donde está así. Pero cuando uno, aunque sean cosas horribles las que uno pueda tener ahí guardadas donde está el diablo bailando, pero si en el momento que uno decide como hace orando o con alguna otra persona y uno como que logra sacarlo a luz, o hablarlo, confesar lo que uno está pensando o lo que uno tiene como dando vueltas ahí, que es algo horrible, sea la cosa que sea, pero al hablarlo así y sacarlo a luz, entonces eso pierde poder. Y ya Amén. no es, o sea, ya no está en lo secreto, uno logra como sacarlo de ahí, eliminarlo de lo profundo, como dice, como acaban de decir ustedes ahorita, Choco y tú, que es como sacarlo de la oscuridad en la que estaba dando vueltas, ¿o no? Sí, amén. Amén, hermano. Ahora, el problema, mi querida Nike, es que yo te lo digo por experiencia, a veces no queremos sacar esas cosas. ¿Y por qué? Porque todavía aún quedan cosas que eh, no queremos soltarlas o no queremos que el Señor las vea. Nos da vergüenza. Nos da vergüenza. Muy bien. Porque eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Y se avergonzaron. Dicen, no vivían en vergüenza, pero después sí se avergonzaron. Y la vergüenza, acuérdense que es lo que nos hace que no caminemos. Y Jesús no menospreció la vergüenza y por el galardón que estaba delante de él. Y por eso es que fue a la cruz. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Sí, va a ser bochornoso posiblemente, pero tenemos que menospreciar esa vergüenza. Y por eso es que cuando viene el Señor en su misericordia, en su bondad y en lo bondadoso que es, el Señor no nos acusa, sino al contrario, el Señor nos dice, los puedo ayudar, los puedo sanar, les puedo cambiar esos pensamientos. Y eso, pero para eso necesitamos este sacerdote. Ya van a ver. Ese sacerdote es el que nos ayuda a llevar esos pensamientos pecaminosos al altar. Y ese se vuelve un olor grato cuando se vuelven sacrificios. Y eso nos estuvo explicando, ¿se acuerdan? No sé si se recuerdan cuando Chespi nos enseñó de la fragancia, cómo el Señor nos impregna, nos llena de esa fragancia, cuando son esos aromas que cuando se vuelven sacrificios, se vuelven aromas agradables a Dios. Todos esos pensamientos así se vuelven sacrificios. Pero ya me estoy adelantando, más ya me emocioné. Pero vean, por favor, Paquito, vamos a estudiar un poco ahí la hora del sacerdote. Lean, ahí van a decir que tiene que ver de Isaías 7. Léeme Isaías 7, del 14 al 16, Paquito, por favor. Muy bien. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Amén. Y se recuerdan que esto ya lo habíamos estudiado. Esto es cuando el Señor le dice ¿cómo se llama? Al papá de Ezequías, ahí se me fue el nombre ahorita. ¿Cómo se llama el padre? Manasés, no, ese no era, sí, es el hijo. El papá que era malo, ya se me olvidó el nombre. Pero este es cuando el Señor le da una señal. ¿Y qué es lo que está diciendo acá? Aquí está profetizando. Creo que es Agaz. Sí, Acaz, gracias, gracias Paquito, Acaz. Papá Ezequiel. El papá de Ezequías hizo lo malo delante del Señor. Y aquí el Señor le dice, y el Señor te dará una señal. Y aquí la Virgen concebirá a un niño o dará a luz un hijo. Y ese es Jesús, está profetizando en Jesús. Pero vean lo interesante. Este niño comerá mantequilla y miel para que sepa, o hasta que sepa, dicen otras versiones, yadá. ¿Qué es lo que quiere decir sepa? Ser instruido, ser conocimiento, discernir entre lo malo y lo bueno. Ese es Jesús. Jesús vino y él mismo fue instruido. Aquí después dice, porque antes que el niño sepa, yadá, desechar lo malo y escoger lo bueno. Y aquí habla de las dos tierras de los dos reyes que estaban siendo amenazados. Entonces, Jesús tuvo que aprender
tuvo que ser instruido. Y van a ver como sacerdote. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Ver lo que está delante, discernir entre lo bueno y lo malo, escoger lo bueno y desechar lo malo. Esa es una función del sacerdote. Ahí lo vamos a ver. Van a ver, esto es, y si ustedes leen, creo que está Juan, donde Jesús fue instruido, dice, en su niñez, y estaban metidos con los principales de la ley, pero él crecía en el conocimiento de la palabra, de la doctrina, y estaba con los doctores de la ley, y todos se maravillaban, pero él mismo fue instruido. Amén. Entonces vean, ahora por favor, Paquito, vámonos a Hebreos. ¿Se acuerdan que estábamos en Hebreos 4:12? Y a veces uno solo se queda con esos versículos. Sigamos leyendo después de Hebreos 4:12, ¿qué es lo que sigue? Vamos a Hebreos. Y ahí, Paquito, ayúdame a leer Hebreos 4, del 13 hasta el 16, por favor. Y aquí Muy vamos bien. a empezar a ver ya el sumo sacerdote. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos. Perdón, Paquito, discúlpame que te interrumpa. Para dar contexto donde venimos, ayúdame y empezar desde el 12 para agarrar contexto, porque ahí comenzamos, ¿sí? Y seguís Sí, claro. hasta el 16. Disculpa la interrupción. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta abrir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces estaríamos en la iglesia. Gloria a Dios. Bueno, estaría así, ¿verdad? Estaríamos gritando, pataleando. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? El Señor nos conoce. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Él sabe cuál es nuestra naturaleza. Pero Él, así como Él mismo fue hecho sumo sacerdote, ahí lo vamos a ver más adelante, que Él fue llamado, Él fue instruido para ser sumo sacerdote. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros cómo es discernir entre lo bueno y lo malo, escoger lo bueno y desechar lo malo. Esa es una función del sumo sacerdote o del sacerdote. Entonces, ven qué hermosa es la palabra. Lo que se había perdido, el sacerdote lo tiene que discernir y tomar lo malo, desecharlo y tomar lo bueno. Esos son también, entran nuestros pensamientos. Ven cómo está relacionado la palabra que discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón con el sacerdocio del Señor Jesucristo. Amén. Ahí está, seguidito. Ahora, veamos cómo el Señor, ya siendo el sumo sacerdote, ahora Él nos instruye a nosotros para también ser sacerdotes. Y para esto, vamos a ayudarme a Paquito a leer Apocalipsis 1, del 4 al 6, por favor. Y después vas a leer, aquí los tengo en la presentación, Apocalipsis 5, del 8 al 10, y después Apocalipsis 20, 26. Ayúdame primero con Apocalipsis 1, del 4 al 6, por favor. Y aquí ya vamos a ver cómo el Señor ahora nos llama a nosotros para ser sacerdotes. ¿Sí? Y dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios,
su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora ahí, algo muy importante, tal vez solo en la última parte del versículo 5, en algunas versiones dice, nos lavó de nuestros pecados. Solo se los quería comentar ahí, porque no es la sangre de nadie más, es de su propia sangre. Amén. Ese sumo sacerdote se volvió también cordero, y él mismo puso su propia sangre, hacernos a nosotros sacerdotes para Dios. Ahora, una pregunta, ¿para qué Dios nos necesita a nosotros sacerdotes en la tierra? Pero vamos a contestar esa pregunta más adelante. Terminemos de leer estos versículos. Ahora, Paquito, ayúdame a leer Apocalipsis 5, 8 y 10, Amén. por favor, del 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, dice ellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén, amén. Ahí volvemos a confirmar. Ya van a ver más adelante que, si se dan cuenta, 3 veces menciona Apocalipsis que nosotros somos sacerdotes. Bueno, en esto dicen somos reyes y sacerdotes. Y ahí vamos a ver ya una estatura también. Ahora, por favor, Paquito, ayúdame a leer Apocalipsis 26. Solo para confirmarlo, por favor. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Entonces, miren, hermanos, el sacerdocio es algo de lo cual tenemos que ser instruidos, así como el Señor Jesucristo fue instruido. ¿Para qué? Para discernimiento, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y poder llevar lo bueno, retomar lo bueno, quedarnos con lo bueno y desechar lo malo. Pero lo malo, también el sacerdote lo que hacía es llevarlo en un sacrificio. Llevar eso, acuérdense que habían sacrificios para, ¿cómo se dice? Sacrificios por pecados y también habían sacrificios de gratitud. Los dos se vuelven sacrificios. Lo bueno y lo malo tienen que ser un sacrificio para Dios. Lo bueno, dando gratitud, dando gracias al Señor, y lo malo, para que el Señor lo convierta. Y esa es la figura del fuego. Bueno, el fuego también quema las dos cosas, pero lo malo, hermanos, lo malo que está en nosotros, eso también se tiene que volver un sacrificio. Y como dijo la hermana Nike, si está en lo secreto, lo tenemos que sacar, lo tenemos que exponer a la luz del Señor y dejar que el Señor llegue como sacerdote a discernir y que nos diga, esto está mal. Y eso es lo que tenemos que llevarlo a la luz. Y dice, Señor, aquí te lo entrego como un sacrificio para que sea quemado como en sacrificio y que se vuelva un olor grato. Y si se dan cuenta, hermanos, aquí hay varias, bueno, no lo podemos definir bien, pero hay 3 formas o 3 versos donde se menciona que somos sacerdotes. Primero, el sacerdocio es donde estábamos delante del Cordero, ya en la estatura del Hijo, ¿sí? Porque estábamos delante del Hijo, el primer versículo que leímos. Luego ya éramos reyes y sacerdotes, donde ya somos reyes porque ya dejamos que el Señor gobierne sobre nuestro trono, ¿sí? Ahí ya dejamos que el Señor gobierne sobre nosotros. Y en la última, en el 6, dice, porque seremos sacerdotes y reinaremos con Cristo por 1000 años. Ahí yo lo veo como que, no se los puedo afirmar, pero yo lo veo como que ahí son los que están en el atrio, pero ya son sacerdotes del atrio. Amén. Si lo ven, lo leímos al revés, de arriba para abajo, o si lo quieren ver así, desde el atrio hasta llegar a la estatura del Señor Jesucristo. No sé si lo ven, pero son 3 veces. Entonces, el sacerdocio es algo de lo cual tenemos que ser instruidos, ¿sí? Vamos a ver, hermanos. Miren, aquí lo quiero, bueno, no, leamos, sí. Leamos ahora, Paquito, Hebreos 5. Ah, no, ya leímos, ¿verdad? Perdón, es que me estoy atrasando acá. No, así lo quiero dejar. Lo vamos a dejar hasta acá, hermanos. Perdón que hasta aquí lo corte así nomás.
Pero la otra semana vamos a ver ya más en detalle esos malos pensamientos. Y por supuesto, aquí les tengo la lista de los 12 malos pensamientos que están en Marcos 7. Algunos dicen que son 13, pero ahí vamos a ver por qué son 12. Pero no vamos a meternos hoy acá. Lo vamos a dejar hasta acá. No sé si hay algún comentario o pregunta que quisiera que quedara en la grabación. Estamos claros que, nuevamente, tenemos que ser instruidos para poder ser sacerdotes. Tenemos que dejar que el Señor, siendo nuestro sumo sacerdote, nos instruya, nos enseñe cómo discernir entre lo bueno y lo malo. Al final, en el 14 y más, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Eso lo leímos, ¿verdad o no? Sí. Para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es el sacerdote. Y por eso tenemos que ser instruidos para poder discernir, hermanos. Discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Ay, Cristo. Comentarios, preguntas, voy a dejar de compartir. Yo les mando esta presentación, hermanos, para que la puedan estudiar. Preguntas, comentarios o testimonios. Miren, hermanos, lleguemos confiadamente. Podemos acercarnos confiadamente, lo acabamos de leer. ¿Para qué? Para decirle, Señor, pensé esto, o mira lo que acabo de razonar. Tú estás oyendo mi pensamiento, y por ese pensamiento necesito de tu misericordia. Perdóname, cubre ese pensamiento con tu sangre. Señor, redime, ayúdame a cambiar esos pensamientos. La otra semana vamos a ver cómo empezamos a cambiar esos pensamientos, cómo el Señor nos ayuda a cambiarlos y cómo podemos llevarle esos pensamientos como un olor grato de sacrificio al Señor. Amén. Amén. Mejor dejo de grabar porque ya es bastante tiempo. Después, ahorita comentamos, ¿sí? Buenas noches.